Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy día el objetivo de esta clase es cubrir un paper publicado por Viviana Fernández en 2014 que lleva el nombre de volatilidad accionaria y fondos de pensiones bajo un esquema de capitalización individual, que básicamente esto es trabajar con el sistema de pensiones chileno. No sé si tienen alguna duda puntual antes de comenzar la sesión. Puntual. Ok, entonces nos vamos con esta sesión. Para eso entonces vamos a comenzar con la motivación de este paper. Y primero que nada, lo que ustedes ya han visto, bueno, en mi curso con varios aspectos y cosas de ese tipo, es que aquí tenemos un sistema privado de pensiones, los cuales lo administran entes privados que se conocen como administradoras de fondos de pensiones, AFP, las que se encargan de recaudar, registrar en las cuentas, invertir y pagar pensiones bajo la modalidad de retiros programados. Tienen varios roles que juegan ellas. Ahora, ellas en materia de inversiones están autorizadas a invertir en varios tipos de instrumentos, tales como instrumentos del Banco Central, bonos del Tesoro Nacional, depósitos, que eso sería como básicamente del Estado, depósitos, letras hipotecarias, bonos y valores de renta variable emitidos por instituciones financieras, cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos y activos financieros extranjeros. O sea, tienen una amplia gama de activos en los cuales ellas pueden invertir. En el año 2002 se crean los multifondos, ¿ok? Se crean los multifondos que son básicamente esto de invertir en el fondo tipo A, B, C, D o E, fondos los cuales difieren en cuanto a la cantidad de instrumentos de renta fija que pueden tener, porcentaje. Por ejemplo, en el fondo A, en el fondo A, ellas pueden invertir, ellas pueden invertir básicamente un porcentaje menor que los otros fondos en cuanto a instrumentos de renta fija. De hecho, aquí suena más fácil hacerlo al revés, suena más fácil ver la ley, que la ley dice, por ejemplo, que el fondo A, y colocamos los fondos, el fondo A tiene un porcentaje máximo en renta variable y un porcentaje mínimo en renta variable. Esto es lo que dice la ley. Y ustedes pueden ordenar los fondos del A, el B, el C, el D y el E. El porcentaje máximo que puede invertir el fondo A en renta variable es 80, el B 60, el C es 40, el D es 20 y hoy en día la regulación permite que el E invierta hasta un 5%. Y el porcentaje mínimo en renta variable es un 40%. Este sería 30, 20, 10 y 0. Eso es lo que dice la ley. Esto es lo que dice la ley con respecto a los porcentajes de inversión de renta variable. Así que ha escrito la ley. Y por lo tanto, bueno, el diferencial de lo que ellos tienen en renta variable es lo que pueden invertir en renta fija. Y por lo tanto, por ejemplo, en ese caso del paper, lo que ellos tenían era, en el fondo A tenían un 21,4% de renta variable, lo que quiere decir que, o sea, de renta fija, lo que quiere decir es que en renta variable tenían un 78,6%, o sea, estaban apegados al techo. O sea, según estos números que plantea aquí el paper, si tenían un 21,4%, entonces voy a colocar con rojo en el paper. Entonces esto significa que el porcentaje real que tenían, podemos ver que en el primer caso el fondo A tenía un 70
y 8,6%, estaba apegado al techo superior. El fondo B tenía en renta variable, tenía un 57,2%, nuevamente muy apegado al techo, 57,2%. El fondo C tenía 65,2, significa que tenía 34,8 y el tope era 40, 34,8. El fondo D tenía 13,9 y el fondo E tenía un 2,3% invertido en renta variable. Entonces, esta es la lógica. Entonces uno puede ver que en general los límites, de hecho, bueno, después les puedo mostrar un paper que ellos venían de un periodo en el cual incluso estaban excedidos los límites de renta variable, pero aquí están dentro de los límites permitidos de renta variable. ¿Ok? Entonces tenemos un esquema que se basa en límites. Ellos tienen límites por tipo de inversión. Y justamente tenemos lo que es renta variable y tenemos renta fija. Aquí yo siempre hago la salvedad que nosotros debiéramos mirar un poquito más experiencia internacional y donde, por ejemplo, están los fondos canadienses, que los fondos canadienses de pensiones, ellos no tienen tanta inversión en renta fija. O sea, esto es una locura para ellos, estos porcentajes que están acá. Ellos tienen mucha inversión en activos alternativos. ¿Ok? ¿Qué es un activo alternativo? Por ejemplo, son fondos inmobiliarios, son tipos de inversiones más estratégicas. Por ejemplo, fondos canadienses son dueños de un par de sanitarias aquí en Chile, las cuales rentan casi un 30% anual. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué los fondos de pensiones no podrían ser dueños de esa sanitaria? ¿Por qué tenemos que entregar eso a inversionistas extranjeros? Bueno, porque justamente hay muchas limitantes al tamaño de dónde pueden invertir los fondos de pensiones. En el pasado, por ejemplo, los fondos de pensiones comenzaron a invertir en el mercado de capitales acá en Chile. El mercado de capitales se comenzó a desarrollar y eso llevó a que los fondos de pensiones llegaron casi a controlar y controlaron en varios casos empresas. Y eso no era la finalidad de la construcción de sus fondos, ¿se dan cuenta? No es un deber de ellos colocar al gerente general y meterse en la estructura para que la empresa sea productiva. Entonces, justamente por eso se les limitó el porcentaje de la propiedad al cual ellos pueden comprar. Porque lo que se quiere es que ellos sean gestores de fondos y no gestores de empresas. Entonces, justamente ahí, con esa experiencia inicial, donde esto creció mucho en los años 80, y con esta mala experiencia de tener que meterse a lidiar en la gestión de la empresa, es lo que hizo que justamente se evitara colocar tantos recursos en una empresa en particular. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esto es extremadamente rentable si es que se hace bien. Hay una pregunta dice, ¿alguna vez se ha estudiado la posibilidad de que se invierta en Venture Capital? Y lo pueden hacer por medio de estos activos alternativos. Tienen un porcentaje limitado que básicamente tienen un porcentaje que va desde el 2 al 5% que pueden invertir. No lo hacen mucho porque justamente uno de los grandes temas es que ellos tratan de evitar el riesgo reputacional. Segundo, Venture Capital muchas veces, y es como por la naturaleza, ellos no hacen un pricing diario y el sistema de pensiones necesita valorizar las cuotas en forma diaria. Entonces hay que solucionar ciertos problemas para poder llegar a invertir en Venture Capital. Pero justamente es una muy buena alternativa de búsqueda de retorno. El riesgo es más grande, pero al tener un portafolio grande, esto se diversifica. Por lo tanto, justamente hay que pensar en cómo avanzar hacia allá, porque la rentabilidad es un concepto muy importante para que ustedes tengan en mente un 1% o un punto porcentual de mayor retorno se traduce en un 20% más de pensión. Entonces, un punto porcentual de mayor retorno de largo plazo significan 20% de más pensión. Y eso significa que si hay un concepto
que hay que cuidar mucho es el concepto de la rentabilidad. Hay que tomar como medidas que vayan en favor de la rentabilidad y no medidas que vayan en contra de la rentabilidad. Por ejemplo, en el actual proyecto de ley que impulsa este gobierno está una idea que venía del gobierno de Michelle Bachelet desde el año 2016. ¿Cuál? Hay un clamor popular, hay un clamor popular de que las AFP no cobren la comisión de gestión cuando los fondos consiguen una rentabilidad negativa. ¿Ok? Eso es un clamor popular porque la gente dice, ¿por qué ellos ganan y yo pierdo? O sea, pues supongamos que un año fue como este, que ha sido un mal año para el fondo A y B, que llevan acumulados retornos negativos por esta pandemia, esos dos fondos. Entonces, el clamor popular es decir, pucha, yo coloco plata y ellos como que es como que la gestión fuera solamente el resultado dependiente de las AFP. Pero las AFP toman los recursos y lo invierten en un mercado de capitales. Entonces, esto lleva a que hay un clamor popular de la gente de decir, ¿por qué tengo que pagar comisiones cuando la gestión de ellos ha sido nefasta? Mi fondo, en vez de crecer, ha disminuido. Entonces, el gobierno de Bachelet, dentro de las propuestas que tuvo, fue esta, de que las AFP no cobren en aquellos periodos en los cuales la rentabilidad es negativa. Y este gobierno perfeccionó un poco eso, perfeccionó en el sentido de decir, ok, pero lo vamos a hacer con un periodo de cálculo y que no sea directamente en el último periodo. Pero en el fondo, esas medidas, si ustedes se dan cuenta, ponen en riesgo la gestión de la AFP. Porque ellos tienen que pagar costos de arriendo, tienen que pagar trabajadores, tienen que hacer un montón de costos. Entonces, poner en peligro que yo no pueda cobrar en un mes significa algo que ustedes muy bien lo pueden entender. Significa que, ok, no lo puedo cobrar en este periodo, lo voy a cobrar más caro en los periodos buenos. Y por lo tanto, la comisión pizarra va a subir. O sea, si hoy en día tenemos una AFP que está cobrando, por ejemplo, 0,77, que es modelo, 0,77% por la gestión, podría perfectamente calcular los periodos en los cuales no cobraría en forma esperada y subir la comisión a 1%. Entonces, el tema que uno entiende muy bien es que eso no sería neutral. ¿Por qué no sería neutral? Porque como aquí hay riesgo, ese riesgo lo van a cobrar en la comisión. Y por lo tanto, si la comisión neutral, que significa aquella que, por ejemplo, me compensa los periodos negativos, debiera ser 0,86, supongamos, significa subirla de 0,77 a 0,86 para compensar aquellos periodos los cuales no cobro, como aquí va a haber riesgo, ese riesgo ellos lo van a cobrar. Esa mayor incertidumbre la van a cobrar y en vez de cobrar una comisión de 0,86, van a cobrar una comisión del 1%. Entonces se dan cuenta ustedes que al final la medida no es efectiva porque la gente va a terminar pagando mayores comisiones. ¿Que las van a sacar cuándo? La van a sacar desde los periodos buenos. Pero hay algo que es peor. Si el fondo A, de hecho el fondo A sigue actualmente muy apegado al techo, como este que está aquí, y el fondo A, estando apegado al techo, de hecho yo hice un cálculo una vez, que dentro de un año, en 4 meses, el fondo A tiene retorno negativo. El fondo C son 3 meses y el fondo E, me acuerdo que mi cálculo me dio 2,2 meses, que tenían periodos negativos como tomando un año. ¿Ok? Entonces, si yo soy gestor, el manager de un fondo A, estando apegado al techo en renta variable, y yo estoy generando dentro del año 4 meses con retorno negativo y resulta que los 8 meses positivos más que compensan estos 4 meses negativos, significa que entonces ahora como la empresa va a tener más riesgo, en vez de apegarse al techo, que sería como cercano al 80%, que lo vemos que real era 78,6 en este paper, se van a pegar al mínimo. Se van a pegar al mínimo. Y apegándose al mínimo, que sería como tener un 40% en renta variable, se va a parecer al fondo C. Se va a parecer al fondo C la inversión. Y resulta que
entre el fondo A y el fondo C hay como un punto porcentual. De hecho, dado que lo estamos discutiendo, veámoslo para que ustedes lo vean y tengan todos los antecedentes en la mesa para la discusión. Voy a colocar acá. Ok. Voy a compartir con ustedes entonces el Chrome. Entonces, estoy en la página de la Superintendencia de Pensiones. Y en estadísticas e informes está aquí está el de informes. Y dentro de los informes están de los fondos de pensiones y uno de ellos es el de rentabilidad mensual. Nos vamos a ver el último dato para aprovechamos mirarlo, que ya lo hemos visto otras veces en este curso. Y nos vamos a ir al cuadrito que muestra esto. Este cuadrito muestra lo siguiente, muestra que el fondo A, desde la creación del fondo A, que fue en septiembre de 2002, el fondo A ha rentado un 6,04 real y el fondo C ha rentado un 5,07. Dejémoslo en 5,04. ¿Para qué? Para decir que hay un punto porcentual de diferencia entre ellos. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí básicamente la diferencia son casi 100 puntos base, es decir, un punto porcentual? Son casi 100 puntos base. ¿Ok? Entonces tenemos que uno renta como un 6 y el otro está rentando como un 5. Para cálculo simple, dejémoslo en que uno renta real desde estos 18 años. En estos 18 años, el fondo A, aquel que ha estado siempre en el fondo A, le ha sacado un punto porcentual de diferencia de rentabilidad a aquel que ha estado siempre en un fondo C. Y esto, como lo dije antes, si esto fuera de largo plazo, que ya 18 años, un periodo largo, significa que tendría la gente que está en el fondo A un 20% más de saldo. Y por lo tanto va a tener un 20% más de pensión. ¿Ok? Entonces, como les estaba mostrando a ustedes, aprovecho de ver esto y podemos ver que... Aprovecho de ver estas cifras, que esto apareció ya. Ok, debe estar por aparecer el de octubre, que fue malo el periodo de octubre. Ok, bueno, en fin. Y entonces, si volvemos a lo que es la presentación que estábamos llevando, entonces, yo les estaba mostrando a ustedes que básicamente moverse entonces como esa era una mala idea de ley, justamente va a provocar, si es que se aprueba, que los gestores de fondo tomen menos riesgo. Y eso tampoco es algo per se deseado. O sea, lo que uno quiere es que optimicen hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, es importante cautelar las medidas que promuevan la rentabilidad. Es importante, yo creo, avanzar desde dejar instrumentos de renta fija tan grandes y tratar de moverse hacia papeles que renten más, o sea, como activo alternativo. Por eso que a mí en lo personal, por ejemplo, otra cosa que me gustaba fue que este gobierno quiso frenar los traspasos de las personas, o sea, quiso ponerle más restricciones a la movilidad de los fondos, lo cual el Congreso no lo aprobó. O sea, Felices Forrados también hizo una fuerte campaña política por prensa, la gente, y que esto coartaba la libertad y todo eso, y al final esto se rechazó en el Congreso, hace poquito. Pero justamente este hecho de que haya una libre movilidad de recursos está llevando a que las AFP, en vez de invertir en papeles que tienen un mayor premio por liquidez, que son instrumentos más ilíquidos, cuando ustedes invierten en papeles más ilíquidos, ustedes cobran un premio por esa liquidez. Y como ustedes pueden gestionar ese riesgo, ustedes se quedan con ese premio por riesgo. Por lo tanto, esto lleva a que las AFP, como se tienen que estar cambiando, tienen que tener recursos para mover fondos de un lado a otro de manera frecuente, esto está llevando a que las AFP mantengan en sus portafolios muchos instrumentos que son muy líquidos.
como depósitos bancarios, que son fáciles de liquidar, pero que rentan muy poco. Entonces, al final del día, en vez de estar pensando en una lógica de inversión de largo plazo, están buscando tener un espacio para poder cumplir con la movilidad requerida de los fondos. Y eso obviamente está dinamitando la rentabilidad que se alcanza de largo plazo y eso obviamente termina por dinamitar la pensión esperada. Entonces se dan cuenta que esto no es un juego trivial, no es un juego trivial, pero ¿cómo uno convence? Y ahí es donde a lo mejor ha faltado fuerza para que la gente técnica haga entender a los políticos de que hay cosas que tienen un bienestar mayor. Al final del día, el político es el que decide, el que implementa la ley, el que la aprueba. Y es un deber de los técnicos contribuir a que sean las mejores políticas. Pero eso no siempre concuerda y yo diría que en este periodo de tiempo eso ha estado más distante que los políticos escuchen a la gente. Lo vemos, por ejemplo, con toda esta discusión de los retiros de fondos previsionales. O sea, ya yo les dije a ustedes estuvieron en alguna de mis clases, yo les dije que yo no estaba a favor, que encontraba que iba a ser tremendamente efectivo en el corto plazo, pero que obviamente se está dinamitando la pensión futura cuando la gente puede tener más dificultades para generar ingresos porque ya su productividad está disminuida, porque ya no los contratan y porque ya merece descansar también. Pero obviamente la idea es que descanse de manera digna, con una buena pensión, y no que tenga que salir a trabajar en lo que pueda o básicamente caer en condiciones de pobreza. Y yo también les dije en esas clases de que una vez que tú abres una ventana, te van a querer hacer una puerta. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que ya no solo están discutiendo cosa que el gobierno ha dicho que va a llegar hasta el Tribunal Constitucional para poder frenar eso, sino que ya hay gente que está hablando de un tercer retiro en 6 meses más. Entonces, se dan cuenta ustedes que cuando ustedes abrieron algo que tenía un fin para otros fines, sobre todo de corto plazo, que puede ser muy atractivo, eso justamente después permite no frenar la creatividad de la gente. Y la gente, por lo general, suele ser muy creativa a la hora de gastar y poco creativa a la hora de generar. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos, porque creatividad para el gasto es que uno puede hacer lo que quiera, uno puede decir, no, es que es súper necesario y uno puede encontrar argumentos para justificar el por qué gastar. ¿Ok? Pero justamente en el largo plazo. O sea, por ejemplo, ustedes pueden ver, y con esto termino para no irme tanto por las ramas, pero, por ejemplo, era esperable las cifras que aparecieron estos días de la venta de automóviles nuevos en estos últimos meses, principalmente octubre. La venta de automóviles nuevos se disparó en Chile. Obviamente está por debajo lo que se vendía en lo que va corrido del año con respecto a otro año, porque hay una crisis importante, pero en el mes de octubre superó a las ventas del mes de octubre del año pasado. Y uno puede decir, bueno, también en octubre del año pasado es un mal punto de comparación porque fue el estallido social, pero en el fondo las cifras están reflejando que la gente salió a comprar más autos nuevos. Razones varias. Uno, principalmente los fondos de pensiones, que incluso la misma ANAC, que es la Asociación Nacional de Automotores y no sé qué, los comerciales, no sé, de autos comerciales, parece ser la sigla, la ANAC, ellos mismos dicen en su reporte de ayer que gran parte de este efecto se atribuye al retiro del 10%. Lo dice la ANAC. Pero no necesitaba decirlo porque era fácil entenderlo, que este era un capital que obviamente ayuda porque no es fácil llegar y juntar un buen par de millones que pudieron haber retirado de los fondos de pensiones y colocarlo como pie para la compra del auto, básicamente. Ahora además que con crisis sanitaria, un efecto esperado es que debiéramos tener un alza en la venta de autos porque la gente va a tratar de evitar el contacto directo del transporte público. Entonces uno, por un motivo de crisis sanitaria, limpiando por ingreso, por lo que sea, uno debiera esperar un alza en este tipo de venta de automóviles. Pero bueno,
Tenemos los fondos de pensiones, me fui por la tangente, pero en el fondo lo que ustedes pueden ver es que tenemos un sistema que genera capital, que el dinero es de la gente y eso está ahí. Déjenme ver, creo que había un par de chats que vi pasar. Ok. Aquí Sebastián dice, más allá de subir la comisión, ¿no incentivaría a que inviertan en instrumentos menos riesgosos para asegurar rentabilidad? Eh, o sea, no, pero es que también subiría la comisión, porque en el fondo tú sabes que, no, que va a haber un periodo en el que no va a recaudar. Por lo tanto, si tú no haces nada con la comisión, incluso cambiando la estrategia de inversión, igual te lleva a que van a haber periodos en los cuales no cobraría. Por lo tanto, en el neto estarías no cobrando, manteniendo la misma comisión que traías, en el neto pierde recaudación. Y por lo tanto, claramente tienes que subir tu comisión. Claramente. Eh, Damián dice, yo tengo hartos amigos que trabajan, eso está muy bien, Damián, es bueno rodearse de gente trabajadora, todos con educación superior, ¿ok? Que sacaron su 10% para comprar tecnología o televisores. Es que justamente eso que dice Damián es algo muy cierto. La gente tiene una valoración, y esto es algo muy estudiado. Todos valoramos el consumo presente, y por eso que cuesta tanto ahorrar. Porque en el fondo, y más para pensiones, porque imagínense, yo podría ahorrar porque digo, a ver, supongamos, olvidémonos por un momento de crisis sanitaria. Y si estamos a esta altura del año, créanme que un académico está como cansado a esta altura del año, a veces, como cualquier persona que trabaja, por cierto, pero como cansado de los cursos, cansado de un montón de trabajo, de los papers, de un montón de cosas, y como académico y también el resto de la población quiere irse de vacaciones. Y uno podría tener una expectativa de decir, bueno, voy a ahorrar para darme unas muy buenas vacaciones en el mes de febrero que tenemos. ¿Ok? Eso es algo de corto plazo, ¿se dan cuenta? Pero que todavía significa que uno puede como venir con ese plan de decir, ¿sabes qué? No quiero desfinanciarme y por lo tanto voy a darme un mes completo por Europa, un sueño, y voy a gastar, no voy a escatimar en gasto. Y por lo tanto, obviamente, voy a gastar hartos recursos y por lo tanto necesito ahorrar. Uno puede ahorrar para metas que son tangibles, de corto plazo, y posponer de alguna manera el consumo. Pero cuando a uno le dicen, no, mira, tienes la oportunidad de sacar este 10% de tu ahorro previsional. Y uno dice, mira, yo me quiero comprar como dice aquí Damián, un nuevo televisor o invertir en el nuevo con Mac. El Mac que tengo está viejo y quiero el nuevo que cuesta 2 millones de pesos. Bueno, no es llegar y comprarse, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de ahorrar en un mes 2 millones y comprarse de su bolsillo el Mac. Entonces aquí era una oportunidad de hacer ese sueño. Y él dice, total, saco estos 2 millones y para pensionarme, tus amigos, si son en torno a tu edad, Damián, o un poquito más quizá, a tus amigos les quedan 40 años para pensionarse. Entonces él dice, ve la pensión 40 años por delante y ve el Mac, lo ve en la vitrina, aquí a 2 metros de su vista. Claramente las personas tienen incentivo a tomar esos recursos y a comprar en el corto plazo. Y como es mucho el consumo, el retiro. Sobre todo, dentro de todo, al menos hubo gente, como un 10%, 12% se estima, gente que fue capaz de pagar deuda, gente que fue capaz de pagar su deuda, y eso es muy bueno. Hubo gente, al menos como tus amigos, que invirtieron en algún tipo de bien y al menos no se lo farrearon de otra manera, pero en el fondo hay un grueso de gente que lo gastó. Muchos de ellos lo necesitaban, lo gastaban en consumo, y otros simplemente hicieron una gran farra. Claro que, por cierto, hay menos espacio para una gran farra, porque ya no pueden hacer una gran fiesta de invitar mucha gente, porque en el fondo por medidas sanitarias no se puede, o una gran farra de ir a ver un partido de fútbol al extranjero, cosas así, como cuesta mucho viajar ahora. Entonces, como que también se ha frenado ese tipo de gasto. Pero en definitiva, lo que les quería mostrar era eso, o sea, era básicamente que hay recursos,
y que por lo tanto eso se quieren destinar en forma efectiva al pago de pensiones. Profe, Dime, una pregunta. Futuro, el tema de este tema de la AFP, si ya las empezamos, veo como como usted dice. bien, las veo bien con riesgo político muy grande, porque justamente están muy deslegitimadas. Y ningún gobierno ha tenido el coraje de legitimar un sistema que, por cierto, desde mi óptica, yo soy como, al final llevo mucho tiempo metido en esto y uno también genera su sesgo. Yo tengo un sesgo y mientras no vea un mejor sistema, no voy a destruir lo que tengo. Creo que este sistema introduce responsabilidad fiscal, introduce responsabilidad individual también. Y es que obviamente uno ahorra y lo que tenga ahorrado va a ser lo que va a ser ligado a mi pensión. Yo no puedo depender del Estado. Eso me da independencia, ¿se dan cuenta? Si está bien construido, bien parametrizado esto. Obviamente se requiere un Estado subsidiario de aquellos que no lo pueden hacer. En mi caso, por ejemplo, yo soy un privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque tengo una universidad que paga mi salario de manera regular y no nos pagan mal. Y hay personas exitosas y otros que no, pero ya eso significa riesgo. Hay otra gente que está en rubros donde rotan más rápido del trabajo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que obviamente esto es algo que tiene responsabilidad fiscal, que genera un retorno, que es un retorno mayor a lo que tendría un sistema de reparto. Entonces como que yo le veo esa ventaja a este sistema. Este sistema te obliga a ahorrar y básicamente se invierte en un mercado de capitales que ha potenciado el crecimiento económico y que básicamente ha conseguido un retorno que no lo tendría de otra manera. Un sistema de reparto podría pagar mejores pensiones, por supuesto, pero le traspasa el costo a generaciones futuras. Para que ustedes más o menos lo estimen, imagínense ustedes lo siguiente, por eso yo les digo a la gente, hay que pensar un poco en frío. Uno siempre habla de tener una pensión de como el 70% de tu remuneración líquida que tú tenías en el periodo. O sea, si yo gano, indexemos 100 ahora, me gustaría tener una pensión de 70. Eso es más o menos lo que quieren los modelos. Que obviamente no se alcanza, con las condiciones actuales no se alcanza este 70. Eso significa que hay que subir la tasa de contribución y subirla más todavía porque las tasas de interés han venido bajando. Sin embargo, con ese objetivo en mente, hay gente que no va a llegar. Y por lo tanto ahí es donde tiene que tener un rol el Estado, focalizar bien su gasto. Y por eso que existe un sistema que se llama pensiones solidarias. Pero claro, para el nivel de este país de desarrollo, no podemos pagar pensiones tan generosas porque no tenemos tanto ingreso. Obviamente somos un país que somos de los últimos con México que entramos al países desarrollados de la OECD. Para la definición OECD somos países desarrollados con México, pero que obviamente tenemos muchos problemas sociales todavía que resolver y económicos. No podemos darnos la vida y pensiones que pagan en Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, no podemos dar ese símil. Finlandia, que tanto se discute como un país comparativo. ¿Por qué? Porque esos países llevan bastante tiempo y tienen un sistema distinto. De hecho, hay algunos de ellos que tienen un sistema impositivo muy alto, o sea, pagan más del 50% en impuestos. Y todos, ¿ah? No es que aquí tengamos exclusiones en esos países. Aquí no, aquí tenemos que son pocos los que pagan impuestos, muchos tratan de evadirlo, pero aquí tenemos que la mayor cantidad de los chilenos no paga impuesto a la renta directamente, pagan por el consumo, paga por otras vías el impuesto. Pero en el fondo, a la renta, uno podría decir, subamos, comencemos con una política que todos paguen al menos un 4%, supongamos una cosa así. Y mucha gente diría, pero ¿cómo? Si ganan tan bajo salario, ¿cómo le van a aplicar impuestos? Bueno, pero es que aquí uno tiene que, por ejemplo, puede tomar el paper de Engel, Galetovich y alguien más, que ellos se fijan, dicen más que al final,
si algo es regresivo o no depende de la transferencia neta. Y por lo tanto, los más pobres reciben más subsidios, reciben más beneficios que el bono marzo, que el bono abril, que el bono crisis sanitaria, reciben otros beneficios. Entonces, al final, que ellos pagaran algo de impuestos permitiría llenar una base de registro incluso para poder detectar las condiciones de la gente. Entonces, eso mejoraría mucho. La información se vincularía, por ejemplo, con un registro social de hogares que permitiría controlar los ingresos de la gente y, por lo tanto, de esta manera acudir en ayuda a segmentos más específicos al tener más información. Entonces, uno dice, bueno, aquí hay hartas cosas que uno puede avanzar en tu economía. Y justamente hay un tema asociado a impuestos. Uno puede comenzar, ahora que estamos hablando en este paper, vamos a hablar de inversiones, uno podría grabar ciertas inversiones. Porque justamente hay varias que en general no pagan impuestos, no pagan impuestos. Entonces como que hay cosas que uno dice, bueno, aquí está el capital, grabemos este tipo de capital. Entonces nuevamente, aquí al final del día el equilibrio no es el fácil. Pero bueno, hay mucho que por hacer, muchachos, y ojalá que ustedes tengan conciencia social. Varios de ustedes algún día van a crear empresas, paguen salarios éticos, no, sáquense de su cabeza pagar salarios mínimos, por ejemplo. eh, Traten de generar mejor sociedad. Esa es parte del rol que ustedes tienen que tener en sociedad. Bueno, volvamos a lo que es la clase. Entonces, los fondos A y B tienen mayor relación riesgo-retorno relativo a los CDI, básicamente. ¿Qué es lo que dice CIAS el año 96? Evidencia que los inversores institucionales pueden jugar un rol desestabilizador debido al aumento en la tenencia de acciones que pueden convertir a mayor volatilidad del mercado. ¿Ok? Básicamente. Y del Gershio 96 y Aikins et al. El 98 encuentran que los inversionistas institucionales prefieren acciones con mayor liquidez y mayor capitalización de mercado. Ahora, ¿por qué están preocupados de la liquidez? Están preocupados porque obviamente si van a rotar el portafolio no quieren hacer grandes pérdidas de valor y también ellos tratan de evitar riesgo reputacional. Es por eso que invierten en empresas de mayor capitalización de mercado, las más grandes, porque, bueno, son las que hay más información pública, se supone que son las menos riesgosas, y por lo tanto, como ellos tienen un rol fiduciario, esto los lleva a tomar este tipo de empresas. Sin embargo, empresas con mayor liquidez, empresas con mayor capitalización de mercado, son empresas que rentan menos. Y por lo tanto, no todo es gratis, ¿se dan cuenta? No todo es gratis. Y Fauger y Chowsky el 2003 encuentran que durante el declive del Nasdaq, los inversores institucionales prefieren acciones menos volátiles. Como que aquí básicamente hubo un sesgo a invertir en menos volatilidad. En Chile, Silva el 2007, basado en retornos mensuales, no encuentra evidencia que las transacciones de acciones por parte de la AFP tienen un impacto en los retornos agregados de las acciones. Radat y Smokler, el 2008, encuentran que las AFP mantienen una gran proporción de activos que pueden ser liquidadas fácilmente y que tienden a realizar herding en sus decisiones de inversión, encuentran que las AFP cambian sus posiciones con escasa frecuencia y mantienen los activos hasta la madurez. O sea, básicamente son inversores de largo horizonte, con una estrategia buy and hold, que significa compro y mantengo, no hago tanto trading frecuente, y que básicamente mantengo hasta la madurez de los activos en el caso de los instrumentos de renta fija. ¿Ok? ¿Cuál es la motivación de este paper? El efecto de la retroalimentación entre volatilidad e inversores institucionales en la tenencia de cartera de inversión ha sido ampliamente estudiado en Estados Unidos. Y los inversores institucionales son atraídos por activos menos riesgosos. Eso es como parte de lo que se pregunta aquí la autora, en base a la literatura previa que hay. ¿Cuál es el objetivo específico? Estudiar los efectos de la volatilidad del retorno de las acciones y la tendencia de acciones por parte de los inversionistas institucionales en Chile. ¿Cuáles son los datos
Viviana Fernández aquí trabaja con 42 acciones que son líquidas y que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago y, y básicamente que están en poder de la AFP en el periodo 2002-2008. ¿Cuál es la contribución? Que el primer estudio para una economía emergente, el análisis empírico está basado en técnicas econométricas que miden apropiadamente el efecto de la relación de forma dinámica, que es lo que está por realizar. Ok. En la metodología, la propiedad de la AFP de cierta acción es la que determina en un mes predeterminado, se calcula como el ratio de la cantidad invertida en una acción de la AFP y su valor de mercado. Las 42 firmas que eligen de esta manera que sus acciones se negocian estén al menos el 50% transadas dentro del mes. Y aquí ellas visualizan básicamente la muestra, donde estas son las acciones que están en Chile, el sector económico, la clasificación que le entrega la Superintendencia de Pensiones, cuánto tienen de ownership las AFP en conjunto y cuánto es la desviación estándar. Por ejemplo, aquí podemos ver que CAP está en el sector de los recursos naturales. Las AFP tenían en ese momento un 19,25% de la participación de la empresa, lo que significa que obviamente alcanzaban a colocar directores de empresa. Podían colocar hasta 2 directores en ese momento. ¿Ok? 2 directores. Y en Syntac tenían el 21,86% de participación accionaria de la empresa. ¿Ok? Otras participaciones accionarias grandes eran en Conchetoro, en ese momento tenían casi el 22% de la empresa, wow, 23% de Cristales, 22% en CTC, 24, casi un 25% en Entel, 17% en IANSA, 21% casi en las Viñas San Pedro, y así. Ustedes pueden ver que básicamente habían empresas que tenían un buen control, o sea, un control grande accionario, y por lo tanto podían ejercer de esta manera alguna influencia en el mercado de capitales con estas transacciones que realizaban en estas compañías. ¿Ok? ¿Qué resultado encuentra en este paper? Se utiliza el test de causalidad de Granger, que básicamente mide causalidad, pero hay que analizarlo al revés, siempre este test. Y hay 4 estimadores que ella analiza, que es mínimo cuadrado ordinario, efectos fijos, mínimas desviación absoluta y básicamente efecto aleatorio. Se lleva a cabo un test de raya unitaria sobre la volatilidad de las acciones y sobre las series accionarias mantenidas por la AFP. Esta última es muy probable que presente tendencia estocástica, en cambio la volatilidad no exhibe tendencia estocástica. Y esto lo encuentra en la tabla 2, lo reporta. El test de causalidad de Granger es llevado a cabo usando el nivel y primera diferencia de la tendencia de acciones y básicamente la tabla 3, la hipótesis nula de que las acciones en poder de la AFP no predicen la volatilidad del retorno, la rechazan, pero la hipótesis inversa no. Por lo tanto, no se admite la hipótesis alternativa de la dependencia de la elección de las acciones por parte de la AFP, dada la volatilidad de los retornos de las acciones. Y eso lo vamos a ver en las salidas. Ok, aquí está la tabla 2, que un poco está reportado el test de raya unitaria. Ustedes lo pueden observar acá, y con diferentes métricas que ella realiza. Y posteriormente está el test de causalidad de Granger. Si acaso, por ejemplo, el Stock Holdings no causa volatilidad. Y ahí están los distintos tipos de test. ¿Ok? Están los p-values entre paréntesis. Por lo tanto, ahí están como corroborando básicamente el efecto. Ok. Resultados, ella hace una regresión de Arellano Bonds y se lleva a cabo para la totalidad de la muestra y del segmento por deciles, quintiles y mitades de la muestra, de acuerdo a la capitalización de mercado. Y aquí ustedes encuentran lo siguiente, por ejemplo, aquí, y esto es lo interesante al final del paper. Ustedes aquí, ¿qué es lo que tienen? Tienen como variable dependiente el logaritmo del holding, que es la tenencia, el logaritmo del porcentaje de tenencia accionaria de la AFP. ¿De qué depende? ¿De qué depende?
Depende, bueno, aquí lo que se observa es que separando esto por deciles de tamaño de firma, lo cual lo encontré como que esto es muy como el paper gringo, que los gringos tienen tanto dato que pueden separar por deciles. Pues aquí vemos, ella tiene 42 empresas, entonces cada decil tiene 4 empresas. Encuentro que son muy pocos datos. Después ella lo separa por quintiles o lo separa por estar por arriba o por debajo de la mediana, ¿se dan cuenta? Y de hecho, en cualquiera de los casos, para la parte estadística, yo considero que básicamente son pocos datos, pero bueno, es lo mejor que puede hacer. Pero en el fondo, si se dan cuenta, con 42 empresas, por arriba o debajo la mediana tiene 21 empresas. Cualquier tipo de test, al menos como que para tener bien los datos, debería tener más de 30. Entonces, como que en el fondo, ok, es un paper interesante, tiene limitaciones naturales, que es la escasez de acciones que puede tener. Y encuentro como muy, o sea, encuentro que como que esto de por tamaño de firma y separarla, no sé, como que quedan muy poquitas empresas. Pero bueno, el paper está publicado en un journal bastante bueno y básicamente es como mostrar esta experiencia emergente. ¿Qué es lo interesante de este paper? Encuentra que las tenencias, si ustedes se dan cuenta, de partida hay rezagos. Si uno ve aquí lo que ella tiene, son que hay dependencia de los rezagos. Por lo tanto, obviamente, esto indica que hay una continuidad en las inversiones, o sea, no como que básicamente tú mantienes dentro de tu portafolio lo que vas invirtiendo y también tienes tú que el holding aumenta con la desviación estándar de la empresa. Por lo tanto, esto significa que a ellas les interesa gestionar esto del riesgo. Empresas que tienen mayor volatilidad dentro de un portafolio, ellos pueden mitigar el efecto de esa volatilidad y quedarse con este premio del retorno. ¿Ok? Entonces eso es lo interesante que documenta el paper de Viviana Fernández. Y después lo que ella tiene también es como variable dependiente, básicamente el riesgo medido como desviación estándar contra holding. Entonces ustedes pueden ver que acá esto es porque doble efecto, se dan cuenta que ya corre las dos regresiones, como casi metodología sur, porque en el fondo corre que el holding depende de la desviación y ahora está corriendo que la desviación depende del holding. Lo que, por cierto, bueno, eso significa que hay un tema de endogeneidad y que ella lo está lidiando con esta técnica. Y aquí ustedes pueden observar que básicamente como holding se asocia a la tenencia accionaria por parte de las AFP, lo que se encuentra es que cuando más holding tiene, como cuando tiene más participación accionaria en una empresa, más alta es la volatilidad que le meten al título. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es un resultado como bien interesante que plantea aquí Viviana Fernández. ¿Ok? Como que la tenencia de las AFP aumenta la volatilidad del título. Miren, este paper, desde mi perspectiva, aquí lo voy a complementar porque ella no lo menciona en su trabajo. Eh, lo que ocurre es que la participación de la AFP tiene como dos componentes que uno tiene que analizar. Aquí el tema es que en el neto está primando uno de los dos, que ella no se mete con estos dos componentes que yo le voy a decir. El primer componente obedece a lo que se conoce como teoría de la microestructura. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que cuando un activo tiene un mayor volumen de trading, mayor volumen de transacciones, ese activo es más líquido. Y por lo tanto, si el activo es más líquido, esto hace conducir a que básicamente tiene un beneficio de invertir por la liquidez, pero la liquidez ya sabemos que es algo que valoran otros inversionistas, pero que no debieran valorar tanto los fondos de pensiones. Pero en el fondo, mientras mayores transacciones, mayor liquidez. ¿Qué ocurre? Ocurre que por un lado, las AFP, cuando ellos entran, son buy and hold. Por lo tanto, cuando ellos entran, le reduce la liquidez a los papeles. ¿Se dan cuenta? Ellos reducen liquidez.
Y por lo tanto eso significa que... ¿Y por qué reducen liquidez? Porque ellos toman acciones que están circulando y las guardan y ya salen de circulación. Entonces esto significa que hay menos transacciones disponibles para los otros minoritarios, que típicamente son inversores individuales o extranjeros, y por lo tanto aumenta la falta de liquidez de estos papeles o aumenta la iliquidez. Por otro lado, las tenencias de accionarias de las AFP son vistas por los otros inversionistas como una señal positiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les mostraba en el ejemplo anterior que habían varias empresas donde ellas colocaban más de un director dentro dentro de la dirección de la empresa. Entonces, esto significa que las AFP juegan un rol de monitoreo. Y es por eso que ustedes pueden observar que, por ejemplo, el Mercurio publica siempre cuáles son las compras y las ventas que están haciendo la AFP para transmitir a los inversionistas la señal positiva de que aquí va a haber más o menos un monitoreo. O sea, ahí hay dos efectos que van en sentido contrario. Por un lado, las AFP quitan transacciones, lo que juega un efecto negativo en la liquidez, y por otro lado mejora el monitoreo. Entonces, al final del día, ¿cuál de estos dos efectos domina al otro? Es lo que va a permitir hablar de si se genera más o menos volatilidad. Porque si ustedes se dan cuenta, la volatilidad no solo aumenta por la AFP, de hecho hay algo más explícito que las acciones son más volátiles cuando están en manos de los inversionistas individuales. Por lo tanto, esto lleva a que aquí se podría haber mejorado este trabajo analizando estas dos teorías, por cierto. Aquí lo voy a estar reportando el efecto neto. Y como neto está reportando que el holding está aumentando la desviación estándar del título accionario. Lo cual es cierto porque retira papeles, y al retirar, al haber menos papeles, significa que cualquier movimiento lo hace más volátil. ¿Ok? Siguiendo a Edkins, el 98 se llevan a cabo algunas regresiones para el total de la muestra y combinación de sector industrial y servicio. Se estima por primera diferencia usando la técnica Arellano-Bon y básicamente define el turnover, que son las acciones vendidas sobre el total de acciones en circulación. Está el total asset turnover, que es el ratio de ventas sobre activos, y el dividendo, que es igual a 1 si la rentabilidad del dividendo está por encima de la mediana. Yo trabajo con la mediana aquí. ¿Y qué es lo que observa ella? Aquí hace una regresión ahora del stock holding, que es la tenencia accionaria, contra su rezago, y por eso que hace esta técnica de estimación de Arellano-Bon aquí. Y básicamente el beta también le da significativo, que empresas que tienen mayor beta, que significa que tienen mayor riesgo sistemático, son menos preferidas por las AFP. ¿Se dan cuenta? Holding es un resultado bien interesante. El rezago de la volatilidad, si la volatilidad del mes anterior era mayor, menos holding tienen, porque ellas tratan de evitar tener acciones que tengan más volatilidad. Turnover, ellas tratan de tener más liquidez. Justamente el turnover es una medida de las transacciones sobre el total del circulante. Eso también es una proxy de liquidez y les da positivo y significativo. El rezago de la variable dividendos, la cual empresas que pagan más dividendos son empresas que menos quieren tener en sus portafolios. Eso también es bastante intuitivo porque las AFP no les interesan aquellas empresas que paguen dividendos, porque cuando pagan el dividendo, ellas tienen dos problemas cuando reciben un dividendo. El primero es que el dividendo paga impuestos y por lo tanto ahí ya pierden un 30%. Y lo segundo es que tienen que volver a reinvertir su dinero. ¿Cuáles son las empresas preferidas de la AFP? Aquellas que dejan las utilidades dentro de la empresa para seguir creciendo. Por eso también hubo que implementar en algún momento esta ley mínima de reparto del 30%, porque las AFP comenzaron a dominar en algún momento el mercado de capitales, a dominar empresas en las cuales repartían muy pocos dividendos. Y muchos minoritarios que viven de los dividendos se quejaban de que no podían, obviamente, invertir en estas empresas.
Y es por eso que entonces la legislación chilena al día de hoy exige un mínimo de reparto de dividendos del 30% de lo que genera. ¿Ok? Entonces, nuevamente, pero ese es el mínimo. Una empresa puede repartir más del 30% de estas utilidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las AFP, aquí la econometría lo dice. Dice que como variable dependiente, que sería la tenencia accionaria, ellas van a tener menos tenencia si son empresas que pagan más dividendos, que están por arriba de la mediana en el pago de los dividendos. ¿Ok? Y eso lo hacen para la muestra completa, lo hacen para los sectores de industriales y servicios y encuentran básicamente los mismos signos y esa significancia. ¿Ok? Entonces eso es lo interesante de este artículo que ilustra esta relación. Entonces denle vuelta a esta tabla 5 que es bastante interesante como herramienta de análisis. Entonces, este trabajo testea los efectos de retroalimentación que existe entre tenencias de acciones por parte de las AFP y la volatilidad que tienen estas acciones, encontrando que un aumento en la tenencia de acciones por parte de la AFP se traduce en un aumento en la volatilidad del retorno de estas acciones. Y al parecer la AFP prefieren acciones menos volátiles. Eso fue lo que encontró en la segunda estimación. Sin embargo, dicho efecto no es grande en magnitud. La evidencia encontrada puede descartar un efecto desestabilizador en el mercado de valores nacional, lo que contradice la evidencia reportada en Estados Unidos. Entonces, eso es, este paper es un buen paper aplicado a una economía emergente como la chilena. Nuevamente, no, se lo expongo porque tenía que tocar un tema asociado a esta economía emergente y que nuevamente el canal de los fondos de pensiones es clave. ¿Por qué? Porque ellos colocan muchos recursos en el mercado de capitales y por lo tanto tienen un rol que juegan en las acciones aquí, al menos en esta economía emergente. Si no tienen dudas, dejamos la sesión hasta ahí el día de hoy. Muchachos. ¿Ok? Que tengan una buena tarde, que disfruten y nos vemos la próxima semana, el día martes. Muy bien, Tomás, muy bien, Benjamín, que disfruten una buena tarde, Ismael, que estén muy bien, Matías, Sebastián. Gracias a todos por asistir a esta clase, espero que les haya gustado y estamos viendo un tema nuevo el día martes. Que estén muy bien. Profe, profe. Sí, Pregunta que la tarea quedó para la próxima semana. Perdón, ¿cierto? la tarea es... Le puse una fecha. Creo que es la Semana Internacional. Creo Ya, que no sé si en la Semana Internacional parece que no se puede como hacer evaluación. Creo, ¿no? mira, la escuela de posgrado tendrá su... pero si no es fácil, lo hacemos al día domingo antes de la Semana Internacional. La verdad es que tienen 2 semanas, algo que puede haber dado una semana. Por lo tanto, les pido entregarlo ahí. O sea, que tengan Ya, semanas perfecto. internacionales, que no tengan clases. Pero en paralelo, igual ustedes pueden hacer otras cosas. Eh, Pero en la lo Semana que no hay es Internacional, clases. yo pensé que no habían evaluaciones. Ah, Es que esto no es esto es un trabajo, no es una prueba. no, sí Por está lo bien. tanto, Lo que pasa es que mi duda es como la Semana efectivamente. Internacional. ¿Qué es lo que queda? Entonces no hay clases en la Semana No, Internacional. no lo sé, pero sí, no, te entiendo el punto. Eso no es algo que nos comunique la escuela de posgrado. La escuela de posgrado lo que hace es bloquear clases. Perfecto. Pero, pero en el fondo, no sé, la verdad tienen No, su no, enredo está ellos que bien. no. Solo era para preguntar si está bien el 18 de hecho. No, lo entiendo lo entiendo perfectamente, tu pregunta, José. Pero mira, la verdad es que tienen más tiempo para que lo trabajen, pero si obviamente ustedes ya son adultos. Por lo tanto, si ustedes van a tener un fuerte compromiso en esa semana internacional, lo pueden entregar el fin de semana anterior o la próxima semana. O sea, ustedes se ordenan. En la Perfecto. vida Sí, uno tiene tope. Yo tengo seminarios de repente y tengo que entregar también papers y ahí uno se ordena. Más que nada, el hecho es que tienen, en vez de tener una semana, les di 2 semanas. Si alguno en la semana internacional les topa,
lo entregará antes. Y si a otro no participa de la Semana Internacional, lo hará en ese plazo. Listo. Muchachos, un Perfecto, gusto. claro. Que estén muy bien. Chao. Chao, que estén muy bien.